Manuel, buenos días. Yulisa, ¿cómo están ustedes? Buenos días, Mauricio, ¿cómo vas? Muy bien, muy bien. Buenos días. Estamos aquí en las oficinas de Cemento Argos Dominicana. Pascual Pérez y yo. Muy bien. Ah, Pascual, hace rato. Hace rato, ¿verdad? Hola, buenos días. Creo que, bueno, por respeto a todos los que están ya aquí conectados desde temprano, creo que debemos iniciar, sobre todo que nuestro expositor estuvo bien a tiempo, ¿verdad, Manuel? Muchas Bueno, gracias. gracias de verdad, de corazón, desde Docen por esta convocatoria de tantas personas que decidieron conectarse a este webinar. Realmente parece que Manuel es muy popular en República Dominicana, o es muy popular en República Dominicana, o definitivamente el tema que nos traes es de mucho interés para nuestra industria, no solamente el sector cementero como tal, sino también la industria del concreto, nuestros hermanos de los concreteros. Entonces, básicamente, como les decía, Manuel es casi un hermano y es un privilegio para mí de verdad que tenerlo aquí hoy. A inicios del mes pasado yo tuve la oportunidad de participar en un taller que organizó precisamente la FIP, la Federación Interamericana del Hormigón Premezclado, y FICEN, la Federación Interamericana del Cemento, junto con otras entidades de sumamente importantes, como la Universidad de Miami. Bueno, y ya Manuel quizás le contará un poco de lo que se hizo allí. Y decidimos que realmente es una excelente oportunidad que quizás aquí localmente comencemos a tocar de una manera un poquito más ya de conocimiento y más profesional todo lo que está sucediendo en el mundo del hormigón, dentro de lo que significa la descarbonización del hormigón, todos los temas ambientales, cómo podemos tener un producto final, como muchas veces decimos, más verde, más friendly con los temas ambientales. Y todavía en nuestro país quizás sí hablamos mucho del cemento, hablamos mucho de todas esas iniciativas que como industria estamos llevando a cabo con relación a la descarbonización del cemento, tanto en los próximos años como hasta el 2050, y todas esas iniciativas de a nivel del Estado, a nivel país, en las cuales nosotros formamos parte. Y decidimos, bueno, que no podíamos dejar de compartir eso que aprendimos allá
y sobre todo el ir tocando este tema de que tenga muy relacionado con el concreto, que al final el cemento es la base principal del concreto, y que pudiéramos comenzar a tocar ese tema dentro de nuestro sector, dentro del sector concretero en nuestro país. Yo voy a estar un poquito tras bastidores. Virginia, quien está aquí, quien trabaja con nosotros en Adosen, va a estar dirigiendo todo el proceso. Tengo un pequeño problema con los ojos que no debiera de estar conectada en la pantalla, pero el trabajo llama. Así que los dejo con Virginia para que entonces demos ya inicio formal. Aquí estaré, pero, ¿verdad? Sin video y sin voz. Buenos días, bienvenidos a este webinar. Mi nombre es Virginia Abreu, soy coordinadora de comunicación y desarrollo institucional de aquí de ADOCEM. Para los que no están familiarizados, ADOCEM es la Asociación Dominicana de Productores de Cemento Portland. Es una asociación que fue creada con el objetivo de fomentar el desarrollo del cemento y la construcción mediante iniciativas de investigación y capacitación y promoción de uso de sistemas constructivos con cemento y concreto. Nos enfocamos en dar relevancia a los campos económico, social y de construcción del país y velar por los intereses de nuestros asociados. La asociación está compuesta por las 6 empresas productoras de cemento del país, y ellas son Cemento Cibao, Domicem, Cemex Dominicana, Cemento Santo Domingo, Cemento Panam y Argos Dominicana. Y esta iniciativa que tenemos hoy de este webinar es parte de nuestro del programa que hemos denominado Aula ADOCEM, que es una oferta formativa por el cual ADOCEM quiere agregar valor y compartir información relevante con temáticas variadas como son nuevas tecnologías, nuevas técnicas, conocimientos profesionales que tienen que ver con la construcción, sistemas de construcción en base de cemento y concreto, buen uso y aplicación de los productos, desarrollo sostenible de la industria, reutilización de materiales, entre otros temas. Ese es parte de nuestro interés con esta iniciativa y con muchas que tenemos durante el año. Es parte, o sea, compartir compartir conocimientos, fomentar una dinámica de intercambio de información, la innovación, la creatividad, y siempre dejar espacio para el crecimiento personal y profesional. Así que le vamos a dar paso ya a nuestro invitado de hoy, que es Manuel Lascarro. Ya vemos que muchos de aquí lo conocen, pero vamos a dar una breve introducción para que sepan un poco de su trayectoria. Él es ingeniero industrial de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá, Colombia, y máster en gestión y financiación privada de proyectos y concesiones del Centro Superior de Arquitectura y en la Universidad de San Pablo, CEU de Madrid, España. Ha estado vinculado al sector del cemento y el concreto desde hace 28 años, siendo actualmente el director ejecutivo de la Federación Iberoamericana de Hormigón Premezclado, FIP, y director general de la Cámara Colombiana del Cemento y el Concreto, PROCEMCO. Es miembro honorario de la Junta Directiva de la National Ready Mix Concrete Association de Estados Unidos, miembro del Comité Ejecutivo del Concrete Sustainability Council y representante de la FIP ante ERMCOM como miembro correspondiente. Ha sido uno de los pocos latinoamericanos que han sido miembros de la Junta Directiva de la STM Internacional, donde fue galardonado por sus destacados y sostenidos compromisos para avanzar en el reconocimiento de los estándares ASTM para mejorar la salud, la seguridad, la calidad, la sostenibilidad y la economía de la construcción en concreto en América Latina. Dentro de su carrera ha participado en diferentes iniciativas relacionadas con la industrialización, competitividad y sostenibilidad de las industrias del cemento y el concreto en Colombia y la región. Entonces, ahora yo le voy a ceder
la palabra al ingeniero Lascarro y vayan anotando sus preguntas porque al final vamos a tener una sección donde podrán ser respondidas por el ingeniero. Así que adelante, ingeniero Lascarro. Bueno, muchas gracias a Virginia y Ulisa por esta invitación de hoy. Vamos a ver si Carlos, creo que ya ven la presentación ahí. Muchas gracias también pues a las personas que nos están acompañando, a los amigos de vieja data que tengo allá en República Dominicana. Espero pues volver a visitarlos dentro de no mucho. Bueno, vamos a entrar en materia. Este tema de sostenibilidad, yo creo que está teniendo un enfoque un poquito diferente a lo que veníamos acostumbrados, y la idea es ver hoy hacia dónde está moviendo el mundo, qué retos tenemos y un poco cómo se están abordando. Lo primero, siempre insisto con esto, es tener claro lo esencial que es el material que producimos. Nosotros tenemos cemento, pero para que el cemento se convierta o preste una utilidad, tiene que convertirse en concreto. Y ese concreto, pues está en absolutamente todas las cosas, que hoy en día no hablamos solamente de la obra como tal, sino del beneficio que eso tiene. Esto es muy importante porque es el mensaje que finalmente una entidad como Naciones Unidas ha comprendido. Naciones Unidas, hay un video del año pasado del señor Antonio Guterres, el secretario general, reconociendo que el concreto, que el cemento y el concreto son esenciales para el desarrollo, y que por lo tanto lo que tenemos que trabajar es por la descarbonización en su producción y en su uso, más no como le pasa a otros sectores, para hablar por ejemplo del tema carbón, en donde está el término descarbonización. Nadie habla de descementización porque está, digamos que reconocido a nivel internacional que es un material absolutamente esencial. En el mundo del concreto, esta gráfica pues es más o menos lo mismo que vamos a ver nosotros con cemento y un poquito más recargada. El concreto premezclado, hoy en día tenemos una China, en donde el concreto premezclado, pues a comienzos del año 2000 era una cosa absolutamente incipiente. Hoy en día está siendo del orden de 3.300 millones de metros cúbicos al año, 10 veces el mercado de Estados Unidos, 11 veces el mercado de la Unión Europea, 20 veces el mercado de América Latina. Y eso va a tener que ver con los desarrollos que veamos en lo que se está trabajando a nivel tecnológico en optimizar mezclas y en este tipo de cosas. Hablaba yo del cambio de mentalidad en este tema. Los que siguen de cerca el sector conocen que en 2018 se lanzó la Global Cement and Concrete Association, que es la entidad que nos reúne a nivel mundial con un propósito específico, que es trabajar en los temas de sostenibilidad, principalmente en las hojas de ruta, y se hizo un cambio de la ecuación que traíamos del año 90 al 2021, cuando se lanzó la ambición climática, que básicamente lo que se ha hecho hasta el 21 era trabajar exclusivamente en las mejoras y en la reducción de la huella de carbono de clínker y de cemento. La ecuación del 2021 incorporó el concreto porque poder alcanzar la carboneutralidad del sector implica no solamente mirar lo que puede ser el cemento como la materia prima del concreto, sino lo que pasa con el concreto además, y aquí es donde vamos a profundizar un poquito el día de hoy. Esta gráfica seguramente también la han visto en otras presentaciones. Entonces, se hizo en unos talleres donde participamos personas de Latinoamérica, personas de Estados Unidos, personas de Asia, personas de Europa, definiendo cuáles eran esas palancas con las cuales vamos a llegar a la carboneutralidad en el 2050 en el concreto. Y ahí tenemos entonces unos mecanismos: ahorros en cemento y aglutinantes, ahorro en la producción de clínker, el futuro que será captura, almacenamiento y utilización de carbono o soluciones basadas en la naturaleza,
descarbonizar la electricidad con la que se producen los materiales, el CO2 o la recarbonatación. Y hay dos puntos específicos que tienen que ver con eficiencia en el diseño y la construcción de las estructuras que utilizan concreto y la eficiencia en la producción del concreto como tal. Solamente esos dos puntos, estamos hablando que es un 33% de la apuesta. Luego, esas mejoras tienen que tener una hoja de ruta y cuando les hago la reflexión, en República Dominicana, si nos ponemos a mirar, bueno, ¿qué eficiencias pudiéramos lograr en la producción de concreto? Tenemos un mercado importante en saco, entonces hay que hacer una estrategia de migración o industrialización, un tema de eficiencia en las plantas de concreto premostado como tal, un tema de diseño y mezclas. Y por otro lado, una vez tengo el producto, el concreto, ¿cómo hago para que en las obras también yo tenga una reducción que puedo tener, que en este caso le están apostando al 22%? Entonces, ¿cómo voy a hacer eso? ¿Qué sistemas constructivos voy a utilizar? ¿Cómo voy a relacionarme con los clientes? ¿Cómo voy a evitar que el concreto sea devuelto en las obras? ¿Cómo voy a lograr que ese concreto que se coloca en una estructura, una vez la estructura termina su vida útil y se demuele, pueda yo volver a utilizar ese agregado reciclado o ese agregado de reciclarlo dentro del nuevo concreto? Entonces, la apuesta mundial es 33%. Nosotros este ejercicio ya lo hicimos para Colombia. Colombia hoy en día es el primer país de América Latina que ya tiene un aterrizaje de esa hoja de ruta 2050 diciendo esas palancas que a nivel mundial se pusieron como objetivo, qué pasa en nuestra realidad, qué barreras tenemos y hasta dónde podemos llegar. Por este lado, nosotros estamos prácticamente en la mitad del número, estamos hablando de un 16%, que decimos podemos mejorar esto en concreto, podemos mejorar esto en diseño y construcción. ¿Por qué? Porque esto está de alguna manera cercado por lo que tenemos hoy en día en los códigos de construcción, lo que tenemos en los estándares, lo que tenemos en las políticas públicas para la demanda de los concretos bajos en carbono y lo que tenemos en prácticas constructivas en los países y los canales que utilizamos de distribución de cemento. Entonces, tenemos un reto mayor. Obviamente, lo que yo le quite aquí, los puntos que yo no puedo llegar, pues necesariamente tengo que compensarlos. Si me devuelvo a la gráfica anterior, tengo que buscar en cuál de las palancas lo voy a tener. Y el comodín, de alguna manera, es ese que llamamos captura, utilización, almacenamiento de carbono, o que pudiera ser soluciones basadas en la naturaleza. Pero, de alguna manera, yo tengo que apostarle a llegar a ese net cero en el 2050. Vamos a ver aquí un ejemplo. No sé si le puse el sonido cuando lo compartí, creo que no. Vamos a ver si le suena.
Este es un ejemplo de los temas de las mejoras que están previstas en lo que es sistemas de construcción. Entonces, si lo analizamos, son sistemas en donde yo tengo una mezcla producida de una manera óptima, lo coloco en una extrusora, por así decir, una impresora 3D, no tengo desperdicios en la obra y entonces puedo hacer los elementos pues, de un determinado tamaño y pudiera ahorrar ahí, digamos que un volumen importante. De hecho, eso, cuando lo miramos hace ya unos años, dijimos, es difícil que en la realidad regional nuestra vayamos a tener, digamos que, soluciones de estas rápidamente. Para sorpresa mía, nosotros hicimos al final del año pasado un taller con ASTM, que tiene un comité que está haciendo la normalización de estos temas. Y ya tenemos pues varias experiencias en Latinoamérica, varias compañías están trabajando en esto. Obviamente, todavía estábamos en una fase experimental y en esa fase experimental cuando uno dice, bueno, lo que se produce al final una vez se logró ajustar la mezcla, la impresora y todo ese tipo de cosas, efectivamente tiene un ahorro. Pero si lo miramos como todo el proceso, lo que han hecho las compañías todavía le hace falta trabajo. Vamos a tener, ya con la cuña de una vez, un taller en el mes de mayo, final del mes de mayo, yo estoy más del 29-30 de mayo, en Cartagena, con las experiencias internacionales y con ese tema sobre ese asunto. Pero bueno, nosotros tenemos, digamos, unas posibilidades tecnológicas que están en desarrollo en la aplicación y en los usos, pero tenemos una realidad regional, tenemos una informalidad todavía importante en la construcción. Y esa informalidad importante lleva a algo que ya se analizó a nivel mundial, lo hizo la gente de Mission Possible, que es una coalición de entidades, de empresas que están mirando cómo se reduce la huella de carbono y cómo se combate el cambio climático. Y ellos ya dijeron, bueno, de estas hojas de ruta que existen a nivel de cemento concreto, para el caso de América Latina hay que ponerle atención a este tema de la informalidad, porque el tema de la informalidad lleva a uso ineficiente de cemento en las mezclas de concreto y por lo tanto lleva a un incremento de la huella de carbono que se está haciendo. Entonces, hicieron un diagnóstico para países en vías de desarrollo, no solamente de América Latina, sino con los que compartimos unas condiciones y ya lo pusieron en el foco. Y esto lo veremos también más adelante, no solamente por el lado del uso de cemento en concreto cuando se hacen las construcciones, sino adicionalmente el riesgo y la vulnerabilidad de esas construcciones que no se hacen con las normas sísmicas o que pueden tener problemas de durabilidad en el caso de ustedes que están en condiciones marinas, que no duren la vida útil que tienen que durar y que por lo tanto implican volver a hacer un tipo de construcción. Entonces, cuando se analizan las implicaciones de lo que tenemos en el concreto y de lo que es la informalidad, hay estudios, en el caso de Brasil han hecho por lo menos 3, en Colombia hemos hecho 2, donde nos dicen cuál es el sobreconsumo de los materiales de construcción, no solamente cemento concreto, sino en general, en construcciones informales. Y el número es gigantesco. En caso de cemento estamos hablando entre un 80 y un 100% más que si yo tuviera una construcción hecha con un constructor formal que tiene unos diseños, que tiene unas formaletas, unos moldes donde yo tengo un material controlado. ¿Por qué es eso? Primero por los tiempos de construcción, entonces hablamos de construcciones que se pueden demorar tranquilamente 12, 18, 24 meses en desarrollo, 36 meses en el caso de México hay unos ejemplos. Y esto pues va llevando a que además, o se suma a que les hacen construcciones sin los diseños, entonces se hace la casa, compran la nevera, cuando llegan con la nevera no cabe por la puerta, tienen que hacer la demolición, entran con la nevera queda al lado de la estufa, tienen que mover la estufa, no pusieron el toma corriente, tienen que volver a romper, y todas esas cosas van sumando, hoy en día, no solamente materiales, sino que van sumando CO2 a la edificación. Entonces, es un tema que ya está identificado también a nivel mundial, el tema del impacto de informalidad, y hay varios, digamos que, intereses en trabajar en ver cómo se reduce ese desperdicio
por uso de los materiales en las obras, pero estamos hablando que es tranquilamente la mitad. En el caso de Colombia, hicimos uno, nos dio 30% más. Reducir el 30% de la huella de carbono en el proceso de producción de cemento es una cosa supremamente costosa. Reducir el 30% en eficiencia en uso en los países industrializados, en los países en vías de desarrollo como el nuestro, lo que implica es facilitar que hagamos un 30% más de viviendas o un 30% más de las vías que estamos necesitando construir. Entonces, hay un primer tema que es el análisis de los usos y de volvernos eficientes en eso. La sustentabilidad en concreto es una ecuación bien compleja. Nosotros tenemos el universo de todos los posibles constituyentes, ¿cierto? El concreto lo hacemos con el cemento. El cemento puedo tener varios, puedo tener adiciones. Tengo arenas, tengo gravas, tengo aguas, puedo tener aditivos. Entonces yo tengo ese universo de cosas, me voy a ir a las que me sirven para alcanzar unas especificaciones del concreto. Entonces yo voy a definir una resistencia que necesito, una durabilidad que necesito, un asentamiento que necesito, una trabajabilidad, y eso me lleva, digamos, o me reduce ese universo. Y dentro de ese universo, además, yo pudiera moverme, si vamos a trabajar o a producir o necesitamos para una estructura en concreto de 21 megapascales, teniendo las materias primas, los que trabajan en ese tema saben que yo puedo moverme poniéndole un poco más de cemento con un tipo de agregado o ponerle más agregado de un tipo grueso, menos fino y otra cantidad de cemento, y todos me van a terminar dando las mismas características. Entonces, yo aquí, anteriormente lo mirábamos como la mezcla óptima desde el punto de vista técnico. Hoy en día, esa mezcla óptima se está volviendo la mezcla óptima desde el punto de vista, además del técnico, de sostenibilidad, la que menor huella de carbono me da. Y eso es una combinación de todas esas variables. Ahí vamos a ver ejemplos de lo que puede pasar con eso. Este es un ejemplo también de el concreto para las mismas características hecho con un mismo cemento, variando las fracciones de agregados. Utilizando 2 tipos de agregados, utilizando 3 tipos de agregados, que son los que están amarillos, y utilizando 4 tipos de agregados. Y se hizo en un ejemplo que nos compartió Roberto Torrent, una persona que trabajó con una multinacional durante muchos años en el Centro de Innovación. Hicieron ejemplos en 300 plantas en el mundo con esto. Le dijeron, vamos a ensayar esto con los agregados que usted tiene allá a producir este concreto. Y encontramos variaciones más o menos entre el 20 y el 36% de requerimiento de cemento para producir la misma mezcla. Eso quiere decir 36% de CO2 que teníamos contenido en la mezcla, sabiendo que era un mismo producto. Pues por eso hablamos que aquí la ecuación es bastante más compleja que lo que podemos tener, porque no necesariamente una misma mezcla con los mismos ingredientes me va a producir unos resultados exactos. Yo puedo hacer diferencias y puedo moverme con eso. Esto lo mirábamos únicamente desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista económico, y hoy en día se está volviendo cómo hago que esa mezcla óptima se me vuelva a mí menos huella de CO2. Otra vez, uso eficiente de cemento en concreto. Concreto devuelto. Entre el 3 y el 5% del concreto que sale, en el caso del concreto cremostado, que sale de las plantas, es devuelto o porque llegó a la obra y no cumplía con las especificaciones, o porque no era el adecuado para el sitio, o porque estuvo demasiado tiempo en espera y no se podía colocar. 3 al 5%. Y ese es un número que lo podemos mirar prácticamente en cualquier país de la región. Si lo miramos en Estados Unidos, lo miramos en Europa, tal vez China es el que está bajando aquí en esos números, pero 3 al 5% es un volumen importante. En el caso de América Latina, 3 al 5% son alrededor de 8 millones de metros cúbicos. Eso es todo el concreto que hace Colombia en un año. Y es huella de carbono, ya no solamente en tema técnico, sino es huella de carbono. Detalles como el tipo de mezclado.
si yo utilizo una planta premezcladora a si yo utilizo una planta dosificadora. Eso puede requerir que yo tenga más o menos 3% de cemento en el diseño de la mezcla y por lo tanto hoy en día es más o menos 3% CO2 en lo que puedo yo estar trabajando ahí. Sobre diseño de mezclas, aquí vemos un ejemplo típico. Los concretos se diseñan para una resistencia, pero en las compañías se sabe pues, que hay diferentes factores. Se sabe que el constructor no tiene procedimientos adecuados o no tiene la persona capacitada para tomar las muestras, y para evitar temas de reclamaciones o para evitar que efectivamente haya un problema de calidad que me deje por debajo de lo que estaba en la resistencia de diseño, pues todos hacen de alguna manera un sobrediseño. Factor de seguridad lo podemos llamar desde el punto de vista calidad, pero hoy en día es un sobrediseño. Y ese sobrediseño, si lo vemos ahí, el primero 21 megapascales y midieron 25,6, el segundo también 21, 25, 29, 25, 22. Entonces, ¿qué es lo que se está? Eso puede implicar un 5 o un 10% más de cemento, es decir, 5 a 10% más de CO2. ¿Qué es lo que se está trabajando en eso? Pues efectivamente mirar cómo se logra que esa seguridad se pueda tener y que se pueda apuntar a ese número. Entonces tenemos unas materias primas, unos sistemas de producción y unos usos. Y ahí vuelven y entran la importancia de tener códigos y normas actualizados que estén incorporando temas, por ejemplo, de tecnología, que ya los vamos a ver también. Curado de concreto. El curado de concreto, la diferencia en resistencia, si un concreto está bien o mal curado, puede ser tranquilamente del 25%. Es decir, si yo no lo curé adecuadamente, puedo tener una baja resistencia y por lo tanto implica que eso tiene unos factores de seguridad hoy en día que están incluidos en los códigos de construcción. Si yo encuentro maneras de asegurar que ese curado de concreto, hay productos que lo pueden, que lo logran hoy en día, que están incorporados, pero si yo encuentro una manera, yo estoy disminuyendo la huella de carbono que tengo en esto. Los errores en los ensayos, vamos a ver este videito. ¿Se marcó ahorita? No. Sí, pero no del mío. Yo más bien, digamos. Entonces, creo que la mayoría conocen el ensayo. Para los que no conocen el tema, en concreto se hace ensayo de asentamientos, uno de los parámetros de aceptación o rechazo. Ese cono que él tiene ahí, pues el cono, para poder ensayarlo como lo está sacando, es invertido a como él lo está utilizando, como lo utilizó. Y pues obviamente el concreto no sale con una propiedad diferente a lo que está haciendo, él está midiendo. ¿Esto por qué se dio? Se dio porque en una obra permanentemente llegaban los camiones, medían el asentamiento, lo regresaban en la planta para hacer un reporte de cómo había salido, cómo esperaban que llegara, pero ante las devoluciones le dicen al conductor, pues ¿sabe qué? ¿Por qué no le toma un video a ver cómo están haciendo el ensayo? Toma el video y se encuentra con esto. Una constructora relativamente grande. Pero esto es el día a día de lo que pasa en la obra, no en el libro. En el libro dice el ensayo hay que hacerlo con una persona capacitada, me lo hace una persona que está capacitada, certificada, en un sitio plano, con el elemento así, hay que armarlo de esta manera, tiene estas tolerancias, y pues el diseñador da por hecho y el constructor da por hecho y el gerente de la compañía de concreto da por hecho que eso se hace así.
pero en la vida real lo que nos encontramos en el día al día son cosas de estas. Y estas cosas, no estamos hablando solamente de Latinoamérica, este tipo de cosas hacen que las compañías vayan a decisiones como, por ejemplo, asegurarse pues que efectivamente o tienen que mandar a una persona para que también verifique cómo se están haciendo los ensayos, o tienen que contratar a un tercero, o tienen que sobrecargar capacitaciones. Pero el error en los ensayos, este es el desentamiento con el de los cilindros, es una cosa similar, y el de los cilindros va a medir la resistencia. Entonces, si yo ya sé, y nos lo decían las personas de STM en Estados Unidos, pues las compañías toman la decisión de sobredosificar para estar seguros que sus concretos van a pasar los ensayos cubriendo la falencia del sistema como tal. Aquí tenemos pues otro volumen importante de lo que puede estar pasando. Este es un ensayo, además, esto puede tener tranquilamente 100 años. Y es parte de la reflexión. Entonces estamos avanzando con unas metas de descarbonización que están a 15 años vista. En algunos casos tenemos unas metas intermedias a 10 años, tenemos que llegar a net cero en 25 años, pero los ensayos que tenemos y los métodos de construcción y los códigos como tal tienen unos tiempos hoy en día diferentes de actualización y de desarrollo pues, que tienen que ser revisados. Los sistemas constructivos, también no es lo mismo si yo utilizo unas formaletas, unos moldes adecuados a unos moldes que tienen, por ejemplo, un pandeo. Si yo utilizo un sistema industrializado, las formaletas están pandeadas, yo voy a tener un sobreconsumo entre un 3 y un 5%. En el caso de las cimentaciones profundas o de los pilotajes, si yo utilizo un sistema prefabricado contra un sistema fundido en sitio donde no tengo certeza de lo que tengo debajo del suelo, pues puedo tener sobreconsumos del 10, del 20, del 30, del 40% de los materiales que hoy en día no solamente costos, sino que es CO2. Por eso es tan importante esa definición que se hizo de no solamente vamos a mirar la materia prima, sino que vamos a mirar el uso hasta el uso final del material. Porque ahí yo puedo estar perdiendo todo el esfuerzo que estoy haciendo en la primera parte, que es la descarbonización de cemento y clínker. Entonces, hablamos de concretos de bajo contenido de CO2. ¿Cierto? Tenemos que construir la infraestructura, tenemos que construir las viviendas. Lo que tenemos que hacer es cómo vamos a lograr que esa infraestructura tenga un contenido bajo en carbono. Para poder hacer ese concreto bajo contenido de CO2, ¿qué necesito? Pues me influye las características del cemento utilizado, la disponibilidad de las adiciones. Si yo estoy en Alemania tengo escoria de alto horno, tengo industria metalúrgica, entonces puedo utilizar un factor clinker en la mezcla de concreto, factor clinker para cemento que va para concreto 0.35, y tengo unos concretos de súper bajo carbono. ¿Por qué? Porque tengo la disponibilidad de esos elementos que está produciendo la industria ya, pero hay otros sitios donde no. Entonces, no puedo tener una receta única para cada sitio, sino me toca mirar sitio por sitio, el caso, por ejemplo, Colombia, el caso México, el caso Brasil. No es lo mismo el concreto que yo hago en Bogotá y lo que puedo lograr en Bogotá a lo que puedo lograr en Barranquilla o a lo que puedo lograr en Cali. Entonces, hay que mirar esa cantidad de variables y empezar a hacer esas ecuaciones para decir cuál es la hoja de ruta y qué es lo que es posible en cada uno de los sitios. La tecnología de los aditivos también. Los aditivos no reaccionan exactamente igual con diferentes cementos y con diferentes agregados, a pesar de que todos en teoría son del mismo tipo en el caso de los cementos. O sea, yo tengo una definición por norma de cemento, pero si ustedes lo prueban con 5 tipos de aditivos, al final yo voy a tener un performance diferente, y aquí lo que se busca es el performance como tal. El tipo de los agregados disponibles, las propiedades que me están pidiendo, si me están pidiendo un concreto que tenga unas condiciones, que sea resistente a los temas de corrosión por agua, entonces necesito unas relaciones agua-cemento o necesito unos contenidos mínimos por norma. Influye la forma en que es elaborado, influye la forma en que es utilizado, si necesito bombearlo o no bombearlo. Todo eso está con restricciones que puede haber en los códigos de normas. Hay muchos códigos que nos dicen contenido mínimo de cemento es tanto. Todavía no tienen el tema de performance como tal
incluido, en donde nos dicen, no importa lo que usted haga en la mezcla, al final necesito estas propiedades. Hay otros que dicen, usted, independientemente de lo que me plantee, tiene que tener este contenido mínimo de material cementante. Y confiabilidad de los datos. Ahí les voy a contar un tema con las declaraciones ambientales de producto, que es, nos dicen, vamos a definir un concreto bajo carbono. Todo el mundo dice, listo, hagamos declaración ambiental de producto. La declaración ambiental de producto me mide unas características, son como 8. De esas 8, en la vida real la gente entiende casi que todo el mundo. Una, que es la del contenido de CO2. Y ese contenido de CO2 me lo está definiendo para una mezcla. Si yo tomo un concreto de alta resistencia, que tiene un contenido mayor de cemento para poder lograr la resistencia, pues me va a parecer que tiene un mayor contenido de CO2. Entonces, el primero es que no viene con la explicación completa. Una persona, un arquitecto, puede tomarlo con proyecto de certificación LEED, puede ver los dos números y dice, es mejor el concreto de baja resistencia porque tiene menor contenido de CO2 por metro cúbico. Y resulta que lo que me interesa aquí es que al final yo tenga un menor contenido de CO2 en el uso que estoy utilizando. Entonces, hay primero un tema de interpretación y el segundo es el tema de la confiabilidad de los datos. Incluso en Estados Unidos, que ya tienen cerca de 80.000 declaraciones ambientales de producto para este tema, está planteando ahorita, la National Readiness Concrete Association está planteando un proyecto de investigación para lograr que los datos sean mucho más robustos y que los datos sean mucho más confiables porque encuentran dispersiones que son bastante grandes. Si ustedes mismos hacen, los que conozcan del tema, internamente ordenan hacer con un mismo producto a dos firmas diferentes de declaración ambiental de producto, van a ver que van a encontrar diferentes protocolos todavía, diferentes formas de calcular cosas, muchas variables que se asumen, y eso termina perfectamente con para el mismo producto teniendo diferencias del 20 o del 15% en lo que se supone que tiene CO2. Entonces, hay un tema de trabajo ahí. Mencionaba Yulisa que hicimos un taller hace unas 2 semanas que hicimos entre la Federación Iberoamericana de Concreto FIC y la Federación de Cemento FICEN en la Universidad de Miami con todas estas entidades, donde estuvimos hablando de esto. Y dijimos, oiga, aquí necesitamos para América Latina armar un plan de acción que esté aterrizado a lo que tenemos, que empiece a mirar cómo funcionamos o qué podemos hacer nosotros desde el punto de vista eficiencia, desde acelerar la implementación de los temas tecnológicos en los códigos de construcción. Tenemos sensores hoy en día en las plantas, tenemos los carros sistematizados, una cantidad de cosas, pero seguimos dependiendo de que el concreto lo devuelva con un señor como el que veíamos ahorita, que no fue entrenado y que hace el ensayo mal. Entonces, se está, digamos que, armando una estrategia desde el punto de vista de uso. Ahorita en 2 semanas hay un encuentro de Global Alliance for Building and Construction, el Global ABC se llama, en donde están hablando específicamente de la descarbonización de materiales de construcción y en cómo esos materiales de construcción tienen que ser certificados y cómo esos materiales de construcción se van a medir. Entonces, la agenda de uso de materiales está hoy en día avanzando. Hoy en día venimos con una agenda muy de cemento y la agenda se nos está convirtiendo y avanzando mucho más rápido en el tema concretos, en donde hay muchas más falta de definiciones en cómo se va a abordar, cuáles son las prioridades y cómo se podría hacer esto para poder alcanzar carbono neutral. Actualizar los códigos de construcción, tema de la construcción 3D. Entonces, tenemos en América Latina ya ejemplos, está avanzando este tema, como lo digamos ahorita, pero si yo voy a mirar el código de construcción, pues yo no tengo un código de construcción todavía para esto, y me implica, en el caso de uno de los ejemplos que se ha hecho acá, casi que asimilar esto a una estructura tradicional donde yo le tengo que fundir unas columnas, tengo que poner unos refuerzos, y obviamente eso hace pues que lo vuelven viable en costo y que lo vuelven viable desde el punto de vista sostenibilidad porque termina consumiendo o termina produciendo más CO2. Los países nuestros tienen normas ETM, normas o códigos basados en el ACI. ACI lo actualizan cada 3 años, ASTM se actualiza anualmente para cemento y para concreto. Pero si nos vamos a los nuestros, pues el ACI, creo que el país que más rápido va actualizando el código de construcción lo actualizó hace 13 años en Latinoamérica.
y las normas más o menos vamos por lo mismo. Hay países, incluso en América Latina, que no tienen código de construcción, sino que tienen unos documentos de referencia. Entonces, tenemos que trabajar en ese tema de la actualización y eso implica que todos nos involucremos en explicar también cómo funcionan los sistemas aquí en América Latina. Hay herramientas que existen hoy en día. Los sistemas BIM, la inteligencia artificial, tenemos una cantidad de datos, hay que actualizarlos, analizarlos y llevarlos a esos códigos de construcción y decir, bueno, estadísticamente, cómo se comportan las arenas y las gravas del área de Santo Domingo con los cementos de acá. Hoy en día eso se puede hacer trabajando con inteligencia artificial, recopilando la información y eso nos podrá llevar a un tema de precisión de mestres. Tema de robótica que viene avanzando en el sector construcción, ya por el lado de la falta de atracción de los nuevos talentos hacia el sector. Los jóvenes, y eso es una realidad, no quieren vincularse al sector de la construcción frente a otras oportunidades que han aparecido y que eventualmente les facilitan a ellos cumplir con sus sueños. Entonces, hay un avance importante en los temas de robótica que hará también que se minimicen desperdicios, que sean más eficientes en la operación. Tema de sensores. Sensores hoy en día existen, sensores para saber la humedad de los agregados, sensores para saber el nivel de los silos de cemento para que cuando se llenen no se vayan a desperdiciar en esto, digamos en el llenado, sensores para saber si la dosificación que estoy haciendo es más o menos adecuada, sensores en los camiones para saber si el asentamiento va a llegar de las condiciones que tienen que ser, y sensores además para saber si la resistencia se está desarrollando de acuerdo a lo que está requiriendo y la construcción como tal. Eso es un capítulo entero que tiene que entrar dentro de los códigos de construcción y que tiene que entrar dentro de la normativa si nosotros queremos llegar a carboneutralidad en el concreto. En ver cómo analizamos toda esa información que hay, cómo actualizamos la tecnología y cómo aprovechamos eso para reducir huella de carbono. Y voy a ponerles un ejemplo de cómo esto en algo básico, que a veces uno dice, pues aquí no hay solución, se está utilizando. Tema del curado, lo decía yo, puede ser 25% de diferencia en la resistencia. Pues en el curado ya hay unos temas de pilotos en donde se hace la losa, se le colocan unos sensores que están midiendo básicamente humedad y inteligencia artificial está analizando cómo va el comportamiento de desarrollo de resistencia en esa losa. En el momento en que detecta que en un sitio la humedad o el proceso de hidratación de cemento está disminuyendo y que requiere, por lo tanto, ser humedecido, pues entonces tiene un aparato encima que va y le coloca la humedad que necesita. Entonces, es un sistema automático que no depende de la persona si se lo olvidó o no se lo olvidó y que además está colocando el punto de humedad en el sitio que se requiere, en el momento en que se requiere, asegurando que esa hidratación del cemento sea la óptima para la mezcla de concreto y para la edificación que se está utilizando. Cosas de estas son las que nosotros tenemos que empezar a ver si queremos hablar no solamente de mejoras técnicas, sino de alcanzar la carboneutralidad en el concreto como tal. Las preguntas básicas. ¿Se requiere el mismo concreto en toda la obra? O sea, yo tengo que especificar todo el concreto de la misma resistencia en todas las columnas, o yo puedo trabajar con columnas y puedo tener sistemas de tracking, porque por facilidad constructiva, pues el ingeniero dice, listo, todas las columnas, así digamos, sean 20, y de las 20 columnas tengan 4 o 5 que tienen que tener una resistencia, dice, por si las moscas, para evitar problemas, todo va con lo mismo. Hoy en día hay sistemas de tracking que me permiten saber qué está viniendo en la mezcla, cómo llegó, los sistemas BIM, qué se colocó en qué sitio, cómo se está desarrollando. Puedo hacer las modelaciones y saber si una viga, por ejemplo, necesita ser del mismo tamaño toda, o si yo puedo efectivamente modelarla en 3D y decir aquí va a tener unos mayores esfuerzos, en este sitio tiene que ser más gruesa, pero en otros sitios no necesariamente tiene que ser así.
el concreto con menor coeficiente de variación. ¿Cómo hago para que yo le apunte a ese número? Si es de 21 megapascales, que ese concreto me quede en esa línea y no tenga que irme siempre a ponerle 10 o 20 megapascales más. Acá hay discusión, ahorita estamos trabajando un proyecto piloto específicamente sobre el tema de optimización de mezclas. El tema de optimización de mezclas, desde el punto de vista teórico, se hace, se analizan las materias primas, se analizan los cementos, se analizan los sistemas de mezclado y se hace un diseño, y ese diseño puede reducir, como veíamos con el de agregados, hasta un casi 40% de huella. Pero eso no puede ir solamente a nivel laboratorio, eso tiene que ir con la implementación, y la implementación tiene que ser un tema gradual. Entonces, si me dice que yo puedo ahorrar X kilos o que puedo hacerlo de una mejor manera, yo tengo que ir ajustando también el sistema de calidad que hago en la producción de concreto, el sistema de entrega y el sistema de colocación para poder lograr esto. La definición sí es aquí que entre menos incertidumbre yo tengo, entre más análisis de las materias primas, más análisis de los sistemas de producción y más análisis de los sistemas de transporte, yo voy a tener menos sobreespecificación y por lo tanto menos CO2. Menos rechazo, menos cemento, menos CO2. Hay ya un estudio también de la National Ready Mix que dice cada 100 PSI de reducción de desviación estándar, reduzco sobre diseño de resistencia en 300 PSI. Pero obviamente tiene que estar acompañado de la integralidad. Prácticas comunes, cosas que ya suceden, digamos que a diario hoy en día. La resistencia adecuada, la edad adecuada. Es, si yo estoy haciendo un puente que ha de demorar 100 años, pues yo no necesariamente tengo afán en que la resistencia tiene que ser o tiene que alcanzarse a los 28 días y por lo tanto tengo que utilizar un cemento con mayor factor clinker o utilizar unas adiciones. Entonces, como puedo tener la construcción 3D en donde necesito tener unas especificaciones en minutos, porque esto tiene que, cuando se imprime, pues para que no se vaya a caer el muro, tiene que ser una resistencia que gane en los minutos. Entonces, en los códigos lo que se está planteando es que la resistencia, los 28 días, ¿por qué eran los 28 días? Era porque a los 28 días pagaban los jornales de construcción. Pero hoy en día tengo sistemas que me permiten saber el desarrollo de la resistencia de las tempranas horas, predecir qué va a pasar a futuro, ¿sí? Inteligencia artificial que también me lo está diciendo. Luego yo puedo establecer, dependiendo del uso, dependiendo de lo que está haciendo, unos unidades de resistencia, o debiera poder hacerlo, unidades de resistencia diferentes que me permitan jugar con esos diseños de mezcla óptimos que necesito. Adecuada dosificación y mezclado en que los sistemas funcionen, temas tan sencillos como el sistema dosificador de la planta. Si la planta tiene un tipo de compuerta o no, la velocidad con la que se cierran esas compuertas que permiten que salga más o menos material, o cómo tengo yo los agregados en los patios, si los tengo cubiertos o no cubiertos, si tienen más o menos humedad, y esa más o menos humedad hace que yo dé más o menos cemento también en la mezcla. Tema del curado de concreto, que lo estábamos viendo ahorita, tema de los moldes, el tema del concreto de vuelto y el tema de los agregados que son adecuados. Entonces, todos estos temas que hace 10 años lo veíamos, es tema de calidad, hoy en día lo vemos como sostenibilidad. ¿Y quiénes están interesando en este asunto? Curiosamente, quienes están haciendo inversiones importantes en entender el concreto y entender cómo son los sistemas de mezclado y cómo todas estas variables interactúan para lograr concretos bajos en carbono, son empresas que tienen que ver con tecnología. Esas empresas están construyendo data centers por todo lado y dentro de sus estrategias de desarrollo bajo en carbono está efectivamente, los data centers consumen unas cantidades impresionantes de energía, entonces tienen sus hojas de ruta también para reducir las emisiones. Y estos señores que no tienen que ver con nosotros, vieron cómo era esta industria, se imaginarán cómo será una empresa de estas de tecnología cuando viene, entiende cómo estamos trabajando, mira unos ensayos, pregunta esos ensayos por qué los hace una persona, eso no se puede automatizar, por qué no se utilizan los sensores, todo ese tipo de la cantidad de información que hay. Y ellos dicen, nosotros vamos a utilizar esa información y nosotros vamos a decirle cómo usted puede hacer el concreto de bajo carbono. Y utilizaron para su piloto, para su data center, 1030 recetas, encontraron la mezcla óptima
inteligencia artificial, le dijo, es esto. Y eso que le sacó el resultado, le dijo, ese concreto que va a hacer las data center es un concreto de 40% menos de huella de carbono. Entonces, el ACI tiene un centro de sostenibilidad, de excelencia en sostenibilidad de concreto. Y si uno mira quienes están invirtiendo en esas investigaciones, no son compañías de nuestro sector. Son estas empresas las que están trabajando ahí para que las especificaciones hablen de esos concretos bajos en carbono, que ellos lo puedan pedir, y cosas de estas pues llegan a América Latina. En México pues ya hay un nearshoring con este tipo de compañías y ellos llegan allá y dicen, bueno, yo quiero recibir especificaciones de los productores locales y yo quiero empezar a mirar con quién voy a trabajar que me puedo ofrecer este tipo de soluciones. El MIT, una de las iniciativas más importantes que tenemos a nivel regional, esto ya tiene 15 años de funcionamiento, trabajando en carboneutralidad de concreto, trabajando en infraestructura baja en carbono y trabajando en temas de resiliencia. El concreto bajo en carbono, ellos están mirando cómo se produce el metro cúbico de concreto de una manera más eficiente, menos variable y carbono neutral, desde el nivel nano. O sea, mirando ese grano de cemento, cómo se hidrata, cómo ese grano de cemento se interrelaciona con el agregado y cómo eso finalmente, a pesar de las variabilidades que yo pudiera tener con gravas, con arenas o con cementos, con la tecnología de aditivos, de alguna manera lo puedo neutralizar y puedo asegurarme que ese resultado al final funcione. Entonces hay una cosa de muchísima tecnología a nivel nano, como lo vemos ahí, que están trabajando, pero eso se lo llevan al nivel del uso, porque se entiende que yo no me puedo quedar ahí, sino que esa nanopartícula al final va a ser parte de un puente, o parte de un edificio, o parte de una carretera. Entonces se van allá y allá analizan cosas como lo que vemos acá, que es la interacción entre la llanta, el caucho, el neumático del vehículo y el pavimento. Y entonces dicen, mire, si el pavimento está adecuadamente construido, está suficientemente plano y es un pavimento más duro, aquí lo están comparando, en el caso de ellos compararon con asfalto, pues el asfalto de alguna manera lo llevan como si fuera una mesa plana de madera, donde yo pongo a rodar una bola de billar, ese es el pavimento concreto, y si a esa mesa le coloco un mantel y la pongo a rodar, pues tiene más esfuerzo, eso de alguna manera viene a ser el pavimento asfáltico. ¿Por qué? Porque esas son las condiciones cuando ellos analizan la interacción que hay entre la llanta y el pavimento. ¿Y eso qué representa? Pues eso representa en las medidas que hicieron, en los pilotos que hicieron, como mínimo un 0.8% de ahorro de combustible y como máximo el 6.9%. Entonces uno puede decir, bueno, el 3.8% en promedio de ahorro de combustible, pues esto aquí realmente no es que sea importante. Bueno, tomen la autopista más importante de Santo Domingo, piensen la cantidad de vehículos que pasan por esa autopista, piensen que van a transitar por esa vía durante 50 años y hagan la cuenta en cuánto era eso en litros de combustible, cuánto fue en ahorro de combustible y cuánto fue el CO2 equivalente. Luego sí es un tema importante. Y esto lo están llevando a eso que implica en una ciudad, y no solamente qué implica en la ciudad, sino también lo que implica tener el famoso efecto de la isla de calor. Si yo tengo una vía en concreto, si tengo la vía en asfalto, y esos rayos se reflejan, el efecto invernadero me genera más calor, tengo ese calor se me refleja en los materiales, si tengo el material oscuro, pues lo va a acumular más, y los edificios aledaños, que es donde ya están estos señores trabajando, pues requieren tienen mayor necesidad de refrigeración, por lo tanto mayor demanda de energía. Entonces, son cosas que uno dice, ¿cómo pueden llegar hasta allá? En eso ya están trabajando y están generando recomendaciones para las ciudades para que su infraestructura sea una infraestructura baja en carbono. Resiliencia, pues los daños por fenómenos naturales y los países nuestros pues son más propensos a sufrir los cambios o efectos del cambio climático por desastres naturales. Entonces, tenemos que pensar en que no solamente basta hacer el cemento verde, utilizarlo de manera eficiente, sino que además donde yo lo utilice, funcione y resista esos embates que estamos teniendo de terremotos, de huracanes, de incendios que se están haciendo. Eso tiene un costo inmenso y
Hoy en día están trabajando algo que se llama el índice de resiliencia, que es una evaluación de edificaciones que está generando ya, por ejemplo, en el caso de la Florida, diferencias en las tasas de los seguros. Los vecinos que tienen ustedes Haití, 2 años después del terremoto, un estudio que hizo la gente de Big Change encontró que el promedio de resistencia de los bloques era menos de la mitad de la resistencia mínima recomendada por el Ministerio de Trabajos Públicos, Transporte y Comunicación. Entonces uno dice, si aquí vuelve a haber terremoto, ya sabemos que hay un tema. Yo pude haber hecho ese bloque con el cemento ultraverde, el cemento de menor huella de carbono, pero si en el uso, que fue por la producción del bloque, no tuvo la resistencia, y si mañana se presenta desafortunadamente otro terremoto y se caen las edificaciones, además de las pérdidas de vida y de los costos, hoy en día pues tenemos un impacto en sostenibilidad. En eso hay iniciativas que están trabajando en hacer una garantía de que esa cadena de valor que tiene que ver con la producción de concreto, con los proveedores de agregados, con los proveedores de cemento y con los procesos de producción de concreto, haya una certificación que además llegará al tema de CO2, que ya lo vamos a ver también. Pero aquí tenemos esta certificación, que es el abastecimiento responsable en concreto, ya lo tenemos en América Latina, ojalá pudiéramos arrancar con un piloto en Dominicana, pero esta certificación es una certificación a nivel mundial, que lo que está haciendo es generar herramientas para que los gobiernos y para que los constructores puedan trabajar en reconocer los atributos de sostenibilidad de ese concreto y además validar que la cadena de abastecimiento lo puedan, digamos que la puedan tener verificada con una tercera parte. Ya en América Latina, el Consejo de Construcción Sostenible de Guatemala hizo el reconocimiento, le da puntaje, pero adicionalmente el sistema LEED también ya le da puntaje al proveedor de concreto que le despacha a un constructor que está aspirando a tener una certificación sistema LEED. En el mes de septiembre de este año hay una hoja de ruta para que el resto de consejos de construcción sostenible también hagan reconocimiento sobre este tema. Y aquí va pues una certificación de concretos bajos en carbono. Entonces hay un módulo que le dice si el promedio país o promedio ciudad de los concretos que se hacen tienen contenido de carbono por familias de determinado número. Aquí, si usted está por debajo de eso, pues ya hay una certificación que lo puede demostrar. Iniciativas en esto, los concretos bajos en carbono. A veces me dicen, bueno, ¿es un tema de países desarrollados o es un tema que puede llegar a América Latina? Acá hay muchas iniciativas de muy alto nivel. Yo diría que encabezado por Naciones Unidas, están trabajando en eso con el gobierno canadiense, liderando por un lado, el gobierno francés por otro, en que se implementen estos sistemas de concretos bajos en carbono y que se generen incentivos a la demanda desde los gobiernos para que esto funcione. Lo más importante que puede haber aquí es esta, que se llama el Industrial Decarbonization Initiative, que es para cemento, concreto y acero. ¿Y qué están haciendo aquí? Arrancando por donde tienen que arrancar, establecer las líneas base de emisiones, saber cuáles son esas líneas bases. Curiosamente, no arrancaron por establecer una línea base para cemento, arrancaron por establecer una línea base para concreto. Y lo que le están diciendo a los ministerios a nivel mundial es hay que establecer las líneas base porque ya tienen claro que la carboneutralidad se va a alcanzar con el concreto en las obras y es lo que van a empezar a medir. Entonces, se vuelve otra vez la ecuación de volverse más el performance del edificio más que la especificación prescrita de lo que puede haber ahí. Lo otro importante es que están generando conciencia en los gobiernos en que esto puede tener un costo y que ese costo lo tienen que asumir los gobiernos, que tienen que generar esas políticas para que esto se pueda dar. Y los países nuestros, pues están de alguna manera en la posición de aplicar recursos que están ofreciendo las economías más avanzadas para poder implementar este tipo de cosas. Esto muestra un poco la dificultad. Aquí tenemos concretos de diferentes resistencias y vemos lo que puede pasar en huellas de carbono con esas medidas que teníamos ahí. Si yo utilizo diferentes agregados, utilizando el mismo tipo de cemento.
si yo utilizo diferentes tipos de agregados, diferentes formas de mezclado, puedo tener tranquilamente, hoy en día, si vamos a hacer los números, tenemos todavía dispersiones que me dicen un concreto de 20 megapascales. Tiene una huella de carbono entre 180 y 450 kilos de CO2. Entonces, esto lleva, primero que tenemos que trabajar en los datos, y tener estrategias para que los datos sean reales y sepamos si esto es cierto o no es cierto, y si esto es cierto, entonces cómo vamos a hacer que esa barra se nos achate y podamos tener unos números claros. Pero lo importante es, la agenda va orientada a que tenemos que empezar a hablar de los concretos bajos en carbono y que esos concretos bajos en carbono tienen una complejidad enorme que requiere el esfuerzo de la industria de cemento, de la industria del concreto y de los usuarios para que podamos utilizar. Otras cosas se están haciendo, obviamente, se está mirando pues el resto de las cosas de la cadena que tienen que ver con el tema de las flotas de concreto. Las flotas de concreto están analizadas en Europa como ideales para la electrificación. ¿Por qué? Porque están, normalmente tienen unos ciclos cortos, van y vienen a las plantas. Digamos que en el tablero funciona, está estudiada la energía que requieren para todas sus actividades. Entonces, esa es una iniciativa. Carros eléctricos, en Latinoamérica ya hay 32 carros eléctricos en prueba hoy en día, pero hay otras tecnologías que también están andando bastante. El tema del hidrógeno. Entonces, el tema del hidrógeno, que lo están mirando mucho quienes, fabricantes de vehículos con combustible fósil, como un reemplazo que es mucho más sencillo de implementar con motores que son similares o que requieren una adaptación pues, básica, o el tema del biogás, también sacarlo del metano de los rellenos sanitarios, convertirlo en un gas que sea apto para los vehículos, o Zinc en Estados Unidos está trabajando en un piloto de estos, pero pues el tema gas natural es algo que hay disponible, es combustible fósil, pero es de muchas menos emisiones y que puede estar funcionando. Entonces, hay una agenda que tiene que ver con el resto de la cadena de concretos, pero digamos que lo importante aquí es uso de cemento en concreto y uso de concreto en construcción, es lo que realmente nos va a ayudar a tener eso. Conclusiones acá, pues cemento y concreto siguen siendo esenciales. El buen uso de concreto es fundamental para alcanzar la carboneutralidad y reducir las emisiones. Yo no me puedo olvidar de la realidad que tenemos en América Latina, en cómo utilizamos los materiales y cómo producimos los materiales, y ahí es donde debe estar el mayor esfuerzo. Hay iniciativas de interés en curso con el mayor rigor técnico, pero también son muchas, y lo que intentamos desde el punto de vista de federación es que tengamos pues un consenso sobre a dónde debemos ir. No podemos apuntar absolutamente a todas las cosas que se están haciendo, y el tema de atender la informalidad en la región, que debe ser prioritario. Desafortunadamente, creo que ninguno de los gobiernos de América Latina, cuando se empezaron a construir estas agendas, puso el tema, e incluso quienes se están dando cuenta de que la informalidad es un problema para alcanzar carboneutralidad son organismos internacionales que una vez han venido a mirar cómo implementan, por ejemplo, la construcción 3D, se encuentran con asentamientos humanos, con las favelas, y dicen que acá el problema pudiera empezarse a trabajar de otra forma, que es mucho más rápida, mucho más eficiente, y que genera, en lugar de inversiones importantes, unos ahorros para eso. Eso era lo que yo tenía para compartirles el día de hoy. Pues muchísimas gracias. Yo no sé si hay algún tipo de pregunta. Gracias por todo este conocimiento compartido. Tenemos una primera pregunta que ya está en el chat, que dice, saludos, me interesa saber si los técnicos de ASTM vienen a República Dominicana a certificar y dónde puede obtener esa información. Bueno, ahí hay dos cosas. ASTM se encarga de hacer las normas de ensayo, pero ellos no tienen proceso de certificación de los técnicos. Proceso de certificación de los técnicos, los que hacen los ensayos de concreto, son normalmente capítulos de ACI. Yo no sé si en Dominicana hay un capítulo del ACI local que pudiera hacer eso, y si no existe, igualmente se pudiera solicitar directamente por intermedio de una docena
que fueran los evaluadores y se organiza una sesión con eso. Yo la próxima semana me veo con la directora de los capítulos de certificación internacionales. Le comento si hay interés, yo ya coordino pues con la docente para mirar si se puede hacer alguna actividad allá y con quién se podría hacer. Muy bien, ahí está la respuesta a Belange Miguel Genao. También tenemos Mauricio Brochet, que tiene la mano levantada. Adelante, Mauricio. Muchas gracias, Virginia. Agradeciéndole a Docen, agradeciéndole a Manuel Lascarros a través de la FIC que nos hayan traído este primer acercamiento sobre los temas de carbón o descarbonización de las operaciones de concreto. Siento que desde como país tenemos mucho trabajo por hacer, iniciando por las instituciones del Estado, en donde deberíamos tener un acercamiento mucho más profundo para ellos comenzar también a apoyar este sistema para lo que nos compete, que es las concreteras o las hormigoneras, pero también a nivel de reglamentación país. Y creo que hay ahí también un trabajo por hacer. Ellos también están focalizándose en esos temas, pero desde esta conversación que haces aquí, Manuel, hay bastante para aportarle al Estado. Creo que nos queda una tarea a nosotros como hormigoneros, que es la parte de, uno, trabajar con los clientes, porque desde los constructores también hay unos temas de sistemas constructivos, de desperdicio y todas esas situaciones que ellos están manejando, y comenzar a ellos a divulgarle también cómo aportarían a esta descarbonización. Y desde las operaciones de concreto, seguir trabajando en lo que significa la eficiencia en los procesos, que vi que tiene un porcentaje muy alto, en donde nosotros estamos inicialmente apuntándole a la eficiencia del producto como tal en cuanto a lo que tiene que ver kilos por PSI logrado. Y me parece interesante que desde los suplidores de agregados, no sé si en esta conversación hay suplidores de agregados, también hay un trabajo importante que ellos deberían estar haciendo el aporte. Entonces, Manuel, creo que el trabajo es grande aquí en República Dominicana y desde ustedes, desde la misma federación y a Docen, pudiéramos empezar como a integrar a esos actores externos a nosotros los hormigoneros. Gracias, Mauricio. Yo creo que ahí hago dos comentarios con lo que tú planteas. Con el tema de las autoridades. Las autoridades siempre ven este sector y dicen, ustedes tienen que reducir la huella de carbono, hacer las inversiones, toda esa cantidad de cosas. En el caso nuestro, el discurso nos cambió. Afortunadamente, nosotros arrancamos temprano con el tema, estamos hablando del 2012, porque la primera reunión nos dijeron, vamos a meter a Colombia en una estrategia de descarbonización, de crecimiento bajo en carbono, que se llamaba. Y nosotros contratamos con una entidad que se dedica a hacer solamente estudios de informalidad, un primer estudio en donde dijimos queremos saber qué pasa con los usos. Ese estudio fue el que nos mostró que era 30% más de material. Y le dijimos al gobierno, le dijimos, nosotros estamos en la hoja de ruta, estamos haciendo, le mostramos todo lo que veníamos haciendo desde el año 2006, pero le hicimos caer en cuenta que convertir informalidad en construcción en informalidad, para empezar, pues pudiera reducir 30%, que quería decir, para el caso nuestro, como yo lo mencionaba, no disminuir el consumo de cemento, era hacer un 30% más de obra. Segundo, hacer eso implicaba no generar, yo no estaba tocando ni el proceso de cemento ni el de concreto, que me cuesta un dinero importante, sino que además estoy generando un ahorro. Entonces le dijimos, como país, la medida más costo eficiente, la primera en la que deberíamos apuntarle, es efectivamente buscar estrategias para esa transición de informalidad a formalidad. Entre otras cosas porque aquí estamos hablando de los materiales, pero la informalidad en los estudios que se hacen en América Latina, pues tiene el tema de resiliencia, el tema de construirse sin los códigos de construcción, el riesgo que hay para la gente, la mayor inversión
de la vida de una persona, y además se hacen en zonas marginales usualmente, que llevar los servicios públicos cuesta demasiado, hay que colocar motobombas. Entonces, por todos los lados que uno lo mire, esa debería ser la prioridad número uno en lo que estamos planteando cuando juntamos sostenibilidad y metemos la ecuación de resiliencia. Y eso también cambió un poco el diálogo con el gobierno, porque entonces se entendió cada vez que nos dan una exigencia que ellos tienen una responsabilidad bien importante ahí y que además es la que menos cuesta. Entonces, ese digamos que es un diálogo que es bien, bien importante. Y entre otras cosas, por ahí creo que hay un viceministro de ustedes que está interesado en atender un evento nuestro en mayo. Y la segunda tiene que ver con los agregados. Cuando nosotros estuvimos haciendo revisiones para el tema de la iniciativa de la Industrial Decarbonization Initiative de IDI, se llama eso, con la Global Cement Concrete Association, pedimos formulaciones y pedimos IPDs de diferentes ciudades, Ciudad de México, Monterrey, Sao Paulo, Bogotá, Santiago de Chile, Buenos Aires. Nos encontramos con que la huella de carbono de la mezcla promedio en Brasil era muchísimo más baja que la del resto. Y cuando empezamos a averiguar razones de por qué, si era que ya estaban haciendo los cálculos mal o qué, nos encontramos con que tenía que ver con la formulación de los agregados. El promedio de productores de concreto comercial en Brasil, en Sao Paulo, utiliza 4 tipos de agregados que están formulados de acuerdo a los elementos para que eso sea eficiente, y eso efectivamente tiene una cosa. Entonces hay un trabajo ahí. A veces uno cree que uno o el que tiene cerca, y hay cosas que se pueden trabajar que tienen un impacto bien importante. Entonces, trabajar con productores de agregado en eso es clave. Ahorita estamos en el piloto, ahí no tenemos ninguna, la verdad fue que por temas del consultor estamos limitados a la cantidad de participantes. Tenemos una empresa de Panamá, una empresa de Perú y una empresa de Guatemala, que están en ese piloto de optimización. Pero seguramente para el segundo semestre vamos a poder hacer otros y podemos mirar el tema dominicano. Perfecto, muchas gracias, Manuel. Tenemos una siguiente pregunta, la hace Andrés Sánchez de Cemento Cibao. Dice, para puntualizar las pérdidas en volúmenes de concreto en obra, ¿en qué orden están? ¿En qué orden están? ¿Por encofrados de mala calidad o terrenos irregulares? Encofrados de mala calidad puede ser entre el 5 y el 10%. Estamos hablando aquí de los pandeos. Yo no estoy hablando del que tiene las fugas, porque ese es otro capítulo. El que tiene los encofrados que están, digamos que sellados, pero que tienen pandeos, puede ser un 3% a un 5%. Ya, si yo tengo problemas de encofrado, que eso nos pasa con el encofrado de madera o hechizo, yo puedo estar también hablando pues un 10% tranquilamente, lo que se está perdiendo ahí. Y con obra también tiene que ver todo el tema de los rechazos, o sea, el tema de los concretos que llegan a obra, que se devuelven o porque no estaban las especificaciones, o porque no estuvo la obra lista, o porque el camión llegó y tuvo que demorarse en entregar y ya no cumple con las especificaciones. Y eso en América Latina es más o menos un 5%, en América Latina y en Estados Unidos es por lo menos un 5%. Hay ejemplos ahí de eficiencia. Yo conozco un caso de México en donde trabajaban mucho concretero con el constructor en programas de eficiencia. En ese momento era por temas de eficiencia, un día lo podía ver uno con temas de sostenibilidad, pero era primero el tema de los pedidos con los camiones. Si los camiones eran de 7 metros cúbicos, que los camiones fueran con 7 metros cúbicos, no que bajaran el promedio. Y era responsabilidad del constructor colocar el volumen en la obra. Entonces tenía que estar listo, y adicionalmente el sobrante tenían algo preparado o para hacer los pasos en las vías peatonales o los parques que tenían que estar en la urbanización o cosas de ese tipo, de manera que el desperdicio tendiera prácticamente a cero. Y experiencias que yo conozca también a nivel de concreteras en reducción de esas devoluciones, creo que pueden estar llegando, el mejor que conozco tal vez estará en el orden del 2%, que sigue siendo un volumen importante si lo tomamos a nivel internacional.
Siguiente pregunta la hace Randy Acosta de Concretera del Este. Dice, en definitiva, entonces reducimos CO2 usando menos cementos en los diseños de mezcla. No, reducimos, reducimos CO2 mediante la optimización de los diseños de mezcla y la implementación de los sistemas. Porque si yo, eventualmente, mi problema no está en el cemento, el problema puede estar en los agregados o puede estar en los aditivos o en la compatibilidad de las tres cosas o en el sistema de mezclado. Entonces, y ahí es un poco la complejidad que tiene que ver con reducir la huella de carbono en el concreto, en esa hoja de ruta. Incluso, si miramos la asociación sueca, que ya la tiene esquematizada, la asociación sueca arranca por un tema de especificación en la obra. Ellos dicen, lo primero que vamos a mirar nosotros para reducir la huella de carbono es cómo se está utilizando el concreto en las obras. Entender eso, entender si se está utilizando el concreto correcto en el lugar correcto. A partir de eso, el siguiente punto que tienen es este que estamos hablando, el tema de la optimización de los procesos de producción y de mezclado. Saber qué cementos tienen disponibles, qué agregados tienen disponibles, cómo se están funcionando los procesos y cómo lo que yo pudiera mejorar en un laboratorio, recopilando la información, analizando la información, se va a transformar en una verdadera reducción de emisiones. Todas las compañías tienen históricos de los agregados que llegaron, qué resultados tienen, los cementos que llegaron, qué resultados tienen, qué variabilidades tienen, qué produjeron los diseños de mezcla. Pero esa información en algunos está sistematizada, en otros está todavía manual. Y de ahí nos toca pasar al tema del análisis de la información. Esa, se podrán imaginar la cantidad de información si ustedes tienen 200 o 300 diseños de mezclas en una planta, recopilar y analizar eso, pues es bien difícil. Ahí es donde está entrando ahorita todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial. Y ahí hay varias digamos que software o sistemas que se están desarrollando en ese sentido, específicamente para esta industria. Pero la respuesta corta es, no necesariamente es, lo que tengo que mirar es optimizar procesos. Puede que yo en cemento ya esté optimizado desde el punto de vista de la mezcla, pero tengo que mirar agregados a ver si esa mezcla es la óptima, o aditivos con aditivos es lo óptimo, o si el problema no está ahí, sino que el problema está en el mezclado, en donde puede estar teniendo fugas o desperdicios del 10 o del 15% en materiales. O el silo, el mismo silo de cemento. Si el silo no tiene los filtros adecuados, si yo no tengo sistemas de llenado, entonces puede que yo me esté fijando en la dosificación del cemento allá, pero si lo estoy perdiendo cuando me llega, o me llega en una tanque de cemento, el compresor no está adecuado, no tengo el sistema, se llena, sale por arriba, ahí puedo tener un CO2 que aunque no lo esté midiendo en el metro cúbico de concreto, lo estoy produciendo en la operación. Una última pregunta. La hace Jorge Moquete de Argos Dominicana y dice, ¿tienen algún estudio sobre las diferencias de resistencias a compresión entre un diseño de mezcla en laboratorio versus el mismo diseño a nivel industrial? Hay un estudio de National Ready Mix que se financió por la Congress Advancement Foundation. También yo les hago llegar el que habla de los coeficientes de variación y frente al tema de los dos sistemas, precisamente esta semana estuvimos hablando con la gente de MIT, estamos aplicando a un proyecto que aplica cooperación alemana para mirar eso en Latinoamérica, ¿qué implica? Si lo podemos hacer unas mediciones, hacer unos pilotos con eso. Yo sé que hay uno que tiene que ver con diseños de mezcla y lo que pasa en la vida real, que lo hizo National Readiness, que es donde hizo las recomendaciones y sacó las conclusiones de qué implica reducir el coeficiente de variación. En el otro no sé si hay uno general, yo sé que hay unos de empresa, pues que eso sí no se podrían compartir, pero hablo con el consultor que tenemos que seguramente tiene algo.
De acuerdo. Muchísimas gracias, ingeniero Manuel Lascarro, por todas estas importantes informaciones, conocimientos que ha compartido en el día de hoy. Eh, Queremos darle las gracias por su tiempo y gracias a todos los que nos acompañaron en este webinar. Queremos invitarlos a que nos sigan en la página web de ADOCEM, que es www.adocem.org, y en nuestras redes sociales, ADOCEM-RD, en Instagram, Facebook y el antiguo Twitter, eh, para que así se enteren de otras iniciativas que tenemos y otros webinars y iniciativas educativas y otras actividades que tendremos durante el año. Así que muchísimas gracias y feliz resto del día. Gracias. Hasta luego. Gracias. Bye.